Buenos días por la mañana. Eh, Antonia Martínez. Necesitamos orar por Antonia Martínez también entonces. Miren, buenos días. Buenos días. Hoy terminamos entonces aquí con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, acuérdense que es el primero de 5 bloques de enseñanza donde que Mateo enmarca terminando con la frase cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Entonces, Mateo está presentando al profeta que anunció Moisés, a uno mayor que Moisés, el que trae, como dice aquí mismo en el Sermón del Monte, escucharon que se dijo, pero yo les digo. Entonces, él viene eh, trayendo una fidelidad, un estilo, una vida nueva, diferente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí en el Sermón del Monte. Tiene que ver con el reino, tiene que ver con nosotros, porque eh, tiene que, nos da la guía, nos da la pista de lo que es el ser ciudadanos del reino. ¿Ok? Entonces, mire, estamos en el capítulo 7 y empieza con esto del juicio, ¿no? Versículo 1. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Miren, en el capítulo 6 estuvimos viendo que Dios sabe las cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Él nos conoce a nosotros. Él sabe lo que tenemos, lo que hacemos, lo que pensamos. Él sabe las intenciones nuestras antes de que nosotros se lo pidamos, antes que nosotros le digamos. Entonces, esto del juicio, ponle tú que se haga de la mejor forma, que tú en realidad estás tratando de quitarle la paja al otro, ¿no? Del ojo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, acuérdense que Jesús está hablando con exageraciones a manera de impresión y de hacernos ver que el mensaje es bien importante. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos que revisarnos nosotros, tenemos que vernos nosotros a la luz de Jesús, de su gracia, a la luz de la santidad de Dios, antes de tratar de estar corrigiendo a otra gente o haciendo nada con otra gente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la viga. No es que no podemos decirle a la gente qué cosas está haciendo mal o no, sino que nuestra intención también, inclusive, sí tiene que ser de ayudar, no de resaltar ni vigas ni pajas, es de ayudar. ¿Ok? Entonces, eso es muy complicado. Eso es como cuando lo que estábamos hablando ayer del hipócrita aquí, que está haciendo las cosas bien, pero con otra intención. Eso es muy complicado para ver en uno y para corregir en otros, porque es una de las cosas más fáciles con que la gente puede, eh, o la gente niega, ¿verdad? ¿No?
¿Por qué me estás juzgando tú a mí? ¿Qué sabes tú con qué intención estoy haciendo yo eso? Y aunque no seamos malos, esa es una tendencia bastante común, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. Eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado y orando al Señor y dejando que sea Él que nos ayude a nosotros y a los demás, ¿no? Los que están alrededor nuestro. Pero entonces, con esta dinámica de ayudar al otro, el versículo 6 muchas veces lo relacionamos, sacándolo del contexto en que está, para hablar de la misma predicación, ¿no? Del evangelio. Y resulta que está hablando de corregir al otro. Entonces, ¿qué significa que no le demos lo sagrado a los perros ni echemos perlas a los cerdos? En el contexto de vigas y pajas. Entonces, mire, algunas veces la gente, nosotros, vamos a poner, no estamos listos para corrección, para que nos corrijan. Y entonces cuando viene uno y dice, oye, tú estás haciendo esto que está mal o no es la mejor forma o nos corrigen, nos reprenden con cualquier cosa. En vez de hacer lo que es la tendencia de defendernos y atacar, ¿verdad? Que pasa cantidades de veces. Tenemos que tener cuidado cuando la persona esté lista para recibir la amonestación. Porque aunque tenga una paja o una viga, lo que sea, hasta que la persona no esté dispuesta a dejar que tú le jorungues el ojo, entonces no se va a hacer nada. Entonces ahí es donde viene esa parte. Mira, no le estén diciendo, en los proverbios, ¿cuántas veces decimos? Mira, no reprendas al necio, porque eso es peor todavía. Entonces tú más bien reprendes al sabio y te lo agradece y cambia. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es cuándo? En realidad, algunas veces uno se equivoca, se estrella contra una pared tratando pensando que está haciendo algo bien y a la final la otra persona reacciona negativamente, ¿no? Contra uno y quizás hasta con la misma iglesia, con la fe. Entonces, no nos toca a nosotros estar corrigiendo gente, estar buscando pajas o vigas en la gente. Porque no todos estamos listos para recibir amonestación en el momento que necesitamos, inclusive. Entonces, lo que compensa esto es la relación misma, ¿verdad? La amistad, el conocer al otro, inclusive entre parejas, entre matrimonios también, ¿no? Hay momentos en que sí es el momento adecuado para decir algo. Hay otras veces que no. Esta gente que se la pasa diciendo hay que decir las cosas como son. Y yo digo las cosas como son, que no sé qué. Eso siempre me ha parecido a mí tan imprudente y tan falto de tacto y de muchas cosas, ¿no? Pero entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con esa parte. Más abajo, versículos 13 y 14 que los conocemos, esta estrechez de puerta y de camino en realidad son puertas y caminos que aprietan. No es solamente que son estrechos y vamos caminando así, sino que van oprimiendo. Esa es la estrechez de la que hablo. Entonces, algunas veces sí se pone difícil la vida misma en general, ¿no? Y también la de cristiano. Entonces, nosotros andamos en ese camino, entramos por esa puerta por voluntad propia, sabiendo lo que nos espera ahí después. Tenemos que entender que no es fácil, que van a haber cosas que no nos gustan, que X, lo que sea. Eh, pero nosotros entramos por voluntad propia. Entren por la puerta estrecha. ¿Ok? Entonces Jesús nos está invitando, nos está diciendo, mire, este es el camino. ¿Ok? Y entonces aquí viene esta parte de los frutos y el árbol.
Esta frase siempre me pareció interesante, estos versículos del 21 hacia abajo. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, este versículo siempre me dio miedo desde que lo vi la primera vez, yo creo. Porque pensamos, claro, siempre que son los demás, ¿no? Los que van a hacer eso. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros pensamos, muchas veces engañándonos a nosotros mismos, que tenemos una buena relación con Dios, pero no, eso es lo que me da miedo a mí? Oye, ¿cómo puede ser posible que yo llegue allá y le diga Señor y él no me conozca? El asunto cuando Jesús repite, y Mateo lo escribe aquí, repitiendo el nombre o el título, en este caso de Jesús aquí, Señor, Señor. Eso para esta cultura judía y los hebreos también, el Antiguo Testamento, eh, era un símbolo de mucha confianza, de conocimiento, de cariño, de amor. ¿Ok? Por ejemplo, y hay unos casos, lo más seguro es que se me olvidan algunos, pero Dios le dice a Abraham, Abraham, él ya está listo para sacrificar a su hijo, ¿no? Y le dice dos veces, Samuel, Samuel, heme aquí, Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando a la persona se le hablaba repitiendo el nombre, era porque sí se conocía, porque se quería y había esa relación bien estrecha. Entonces, esta gente del versículo 21 está diciendo que lo conoce, pero no lo conoce. Entonces, no es porque están haciendo todo lo correcto y de todas maneras se van a ir para el infierno, sino que no hay esa relación. En realidad no hay relación. Entonces, hacen cosas, será pegándolo con lo que dice allá en la oración en el capítulo 6. Están orando en las plazas y levantan las manos y dicen cosas y se visten para que la gente vea solamente. Entonces, el asunto, lo que llama, yo creo, a la atención este versículo es que cuando nosotros decimos que tenemos esa relación cercana con Dios, ¿verdad? Con Jesús, tenemos que andar como Él anduvo a la final. Tenemos que vivir como Él vivió con la intención de alabarlo a Él primero. Eso es lo primero que hay que hacer. No podemos estar pendientes de otras cosas, de apariencias, de lo que la gente piense de uno. Entonces tiene que ser cuando le diga Señor, Señor, es porque sí lo conoces, porque sí lo amas, porque sí quieres estar ahí, lo estás buscando, estás aprendiendo. Y entonces después esta última parábola que está aquí, eh, Jesús lo que está diciendo es, mira, lo que yo estoy diciendo es tan importante que si tú no lo obedeces, si tú no lo haces, vas a ser destruido como esa casa que se derrumbó, que se edificó en la arena y se derrumbó. Entonces, nuestra vida toda depende de la obediencia a la ley, a los mandamientos, a las indicaciones de Dios, que tenemos en gran parte aquí en el Sermón del Monte. Entonces, otra vez, no es que es fácil, no es fácil. Si nos ponemos a ver, nos damos cuenta que no hacemos. Y a la final es como que uno dijera, oye, pero ¿será que Jesús nos pone esa medida ahí tan alta, tan difícil? Él sabe que no voy a poder. Bueno, lo más seguro es que sí, como deberíamos saber nosotros también. Pero entonces el asunto es
que nosotros necesitamos es ser entonces eh, constantes, sinceros, que la intención sí sea alabar a Dios. Eso es lo que, eso importa mucho. Em, hay un versículo cuando Jesús dice, bueno, sean perfectos, ¿verdad? Como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice ahí, en el 5:48. Eh, entonces uno dice, oye, pero entonces sí, pues, perfecto como Dios es, wow, también tan, es imposible, a la final es imposible por nuestra naturaleza carnal y tantas cosas que traemos nosotros. Pero entonces, esta perfección tiene que ver con la madurez. Necesitamos ser maduros, completos, íntegros. Eso sí importa. Entonces, necesitamos también nosotros confiar, porque Él es bueno, ¿no? Sí, dice aquí también Jesús en el 7:9, ¿quién de ustedes si su hijo pide pan le dará una piedra? En el 11, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Verdad? Entonces, a nosotros nos dan lástimas cosas que le pasan a la gente, le tratamos de dar lo mejor a los hijos, le damos lo mejor que tenemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a gente que tenemos cerca. Pero, ¿cuánto más Dios? Nosotros siendo malos hacemos eso, ¿cuánto más Él? Entonces, una cosa que tenemos que ver con todo esto es que a pesar de que se ve tan alta la vara, ¿verdad? Contamos con la misericordia y con la gracia de Dios. Eso no nos podemos olvidar. Entonces, apuntamos para allá, apuntamos para lo que Él pide. Sí tenemos que ser luz, sí tenemos que ser sal, sí tenemos que perdonar. Tenemos que orar por el que nos maldice, tenemos que bendecir al que nos hace daño. Tenemos que cuidar nuestro corazón, las intenciones del corazón. Necesitamos dar, orar. Necesitamos poner la otra mejilla. Eso ni nos dio tiempo de hablar tampoco. Bien interesante. Pero entonces, en todo eso, tenemos que entender que sí vamos a fallar, pero que contamos entonces con la gracia de Él. Los vacíos, sobre todo mientras que vamos creciendo, ¿no? Vamos aprendiendo, que eso dura toda la vida. El cambio, el aprendizaje, todo eso. Él nos va perdonando, Él nos va sanando. Entonces, no nos rendimos, seguimos para adelante. Oye, pero yo todavía con esta cosa, sí. Bueno, lo importante es que sigas, no te quedes, no te quedes ahí donde estás. Oye, pero me cuesta mucho hacer tal, el hermano aquel me dijo tal cosa. Bueno, sigue, sigue tratando, sigue cambiando, sigue buscando el ejemplo de Jesús. No te quedes ahí, no te quedes. La madurez va llegando con el tiempo. Oye, pero ya tengo 10 años en la fe. Claro, ahorita uno a estas alturas, uno dice 10 años es nada. Hubo una época en que 10 años era una eternidad. Uno veía a un hermano que tenía 10 años en la fe y ese era una- un erudito de toda la vida. Ahorita no. Entonces, depende de la perspectiva más que de la cantidad de años, ¿no? Pero el asunto es que no importa cuánto tiempo tengas tú en la fe, sigues creciendo, sigues buscando, sigues tratando, sigues cambiando, sigues mejorando, haciendo estas cosas. Fíjense que muchas de las cosas que nos habla del reino están invertidas en relación a las cosas como se hacen en el mundo. Entonces, esa por lo menos bien sencilla. Ora por el que te maldice. Bueno, la gente ahí va afuera no hace eso, no está pendiente de esas cosas. Pero nosotros no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En vez de hacer las cosas naturales, vamos a hacerlas espirituales.
y las espirituales nos las define Jesús aquí en gran parte en el Sermón del Monte. Y después el resto del capítulo del libro, mejor dicho, interesantísimo, que vamos a seguir leyendo desde mañana entonces con el capítulo 8. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu mensaje tan inmenso, tan amplio. Quedamos cortos, Señor, nosotros, nuestras limitaciones e incapacidades. Pero hacemos lo que podemos, lo que tenemos a nuestro alcance. Por eso estamos aquí, Señor. Aceptamos tu invitación, aceptamos tu amor, tu misericordia. Creemos en lo que estamos leyendo. Te pedimos entonces que nos perdones, Padre, que nos perdones cuando fallamos, cuando no llegamos a la estatura de tu Hijo. Sigue trabajando en nosotros, Señor, en nuestros corazones. Sigue moldeándonos. Que tu gracia, tu paciencia, tu misericordia siempre sea mayor que nuestra maldad. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a ser en realidad, en lo íntimo de nuestra relación, hijos del reino, ciudadanos celestiales, embajadores tuyos. Te amamos mucho, Padre. Te pedimos entonces que nos bendigas el resto del día. Te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Gracias.